a Dios en este tiempo de alabanza y de adoración. Para eso fuimos creados. Para eso Dios creó al hombre, para rendirle total y completa adoración. Dios formó a Adán para que le reconociera en toda su grandeza, en toda su majestad, en toda su belleza, en toda su hermosura. Y amados, lo más importante es cuando tú y Dios están a solas. Este tiempo de adoración, el tiempo que tú tienes en tu hogar o en cualquier otro lugar distinto al de tu casa, pero hoy nos congregamos como la gran familia de Dios, como el pueblo de Dios, para reconocerle a Él, para darle el culto a Él, para adorarle a Él, para alabarle a Él, para reconocer todo su gran poder, su gran majestad. Y esta oportunidad de venir a este lugar a las 11 de la mañana, Dios ha dicho, ahí yo voy a estar, porque hay un pueblo que me adora, porque hay un pueblo que me alaba, porque hay un pueblo que estoy esperando que se levante como verdaderos adoradores, como verdaderos alabadores, como verdaderos hombres y mujeres que buscan mi rostro, que buscan mi presencia. Es lo más importante en nuestras vidas. Pero extrañamente, el hombre hace lo contrario. Extrañamente, es una exhortación con amor y es un paréntesis. Extrañamente, seguimos llegando tarde al culto a Dios. Extrañamente, preferimos hacer nuestras actividades, preferimos hacer alguna otra cosa que venir a darle las primicias a Dios. Necesitamos atender esto en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por una vez más por tu presencia entre nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana, tu fidelidad de generación en generación. Pero en esta mañana, Señor, nos congregamos para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para darte gloria a ti, Señor, para reconocer que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, para reconocer que nada somos sin ti, para reconocer que todo lo llenas tú, en todo y por todo. Señor, pongo delante de ti mi vida, nada de mí y todo de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma mis pensamientos, toma mi boca, toma todo mi ser para predicar tu palabra, para predicar tu consejo, para predicar, Señor, tu verdad. No mis pensamientos, sino tus pensamientos. No mi camino, sino tu camino, Señor. Solo tú, Señor, eres glorificado. Solo tú, Cristo, y nada más que tú, Cristo Jesús, eres merecedor de toda la gloria y toda la honra. Amén. Me dice un hermano entrando y me vio que estaba vestido así. Me dice, ¿vas a predicar tú? Le dije, sí.
ponte el casco. Pónganse el casco. En amor se los digo. ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Usted viene a un lugar donde se predica la palabra de Dios y por tanto deberá de traer su Biblia para que no le cuenten y no le digan. Este libro que usted tiene en sus manos y yo tengo en mis manos es el libro más vendido de toda la historia. Es el libro más vendido de toda la historia hasta el día de hoy. Se ha escrito en muchos idiomas, al grado de que está en español, ¿verdad? Ha trascendido en todas las épocas, en todos los tiempos. Este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos es un tesoro incalculable. Es algo precioso, es algo maravilloso, es algo de lo que usted se debe de dar cuenta hoy en esta mañana. Efectivamente, es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Efectivamente, este libro tiene hojas, tinta, pero la esencia de lo que aquí está escrito es Dios, es el Espíritu de Dios en este libro. Es la palabra hablada por Dios para nuestras vidas. Y voy a hacer algunas preguntas. De hecho, voy a correr un poquito por el tiempo. Y voy a hacer algunas preguntas, medítelas en su corazón y al final las responde. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia realmente puede ser de ayuda en tus problemas más profundos para ti? Es decir, ¿puede resolver tus temores? ¿Puede resolver un problema de depresión? ¿Puede resolver un problema de tentación en tu vida? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo, la homosexualidad, lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. El mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho desde que se escribió la Biblia. Entonces, ¿debe de ser actualizada la palabra de Dios? O tal vez acerca de las relaciones matrimoniales. Total, muchos novios ya viven juntos sin casarse. ¿Tendría que actualizarse la palabra de Dios para nuestro tiempo, para nuestros días? ¿Alguna vez quisiste eliminar algo de la Biblia para hacerla más agradable o hacerla más fácil para los inconversos? Como por ejemplo, ¿por qué no eliminar la doctrina del infierno? ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir? Bueno, si tu respuesta es que sí a cualquiera de estas preguntas, entonces tú estás batallando con la doctrina de las Escrituras, con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Un personaje muy importante dijo: si nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, la palabra que Dios exhaló, hermanos, deberíamos creer que es suficiente.
De hecho, Pablo declara en un texto en 2 de Timoteo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre esté totalmente preparado para toda buena obra. Entonces, nuevamente, si nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, la palabra que Dios exhaló, deberíamos creer que es suficiente. Es suficiente la Escritura. Sin embargo, hay muchos creyentes que dicen creer en la Biblia, pero extrañamente no parecen creer que en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente la vida cristiana y para que la iglesia pueda realizar todo aquello que Dios le ha encomendado, su propósito. Extrañamente hay personas aún dentro de la congregación, dentro de las congregaciones, no solamente estas, sino en otras congregaciones, en muchas congregaciones, que extrañamente no parecen creer que la Biblia, la palabra de Dios, sea suficiente para resolver cualquier situación en sus vidas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Y nosotros no queremos de ninguna manera, y no lo vamos a hacer de ninguna manera, en ningún tiempo, predicar ideas de hombres, predicar doctrinas de hombres. Necesitamos predicar la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es suficiente, es vasta, es total, es completa, no le hace falta nada. Y es por eso la exhortación a ustedes, sí, a ti, puerta del cielo, a ti, que traigas tu Biblia, que no solamente la traigas, sino que la leas, que no solamente la leas, sino que la practiques, que no solamente la traigas bajo el brazo, sino que la vivas, sino que pueda ser un reflejo de lo que aquí está escrito en tu vida, que pueda ser plasmada en tu mente y en tu corazón. Es lo que Dios prometió: escribiré mi ley en su mente y en su corazón, de modo que me obedezcan. En la misma medida que se ha ido expandiendo esa duda, o sea, de que la Biblia no es suficiente para la vida del creyente y para la vida de cualquier ser humano, en la misma medida que se ha ido expandiendo esa duda dentro del pueblo de Dios, en esa misma medida los creyentes han comenzado a buscar en otro lado lo que deberían de buscar en la Biblia. Los púlpitos han comenzado a decaer y muchas prácticas extrabíblicas se han estado infiltrando en la iglesia, en el área de la adoración, en el área del evangelismo, en el área de la consejería, a tal punto, amados hermanos, que pudiéramos decir que estamos delante de una gran epidemia. Hay una epidemia en la iglesia. De ahí la importancia que hoy vamos a ver el tema de la suficiencia de las Escrituras. De la suficiencia de las Escrituras. Hoy queremos que nuestra adoración sea un poco más extravagante, un poco más vistosa, un poco más trascendente, un poco más atractiva para los jóvenes, un poco más atractiva para la iglesia. Y entonces ponemos humito y ponemos lucecitas. Eso no le va a impresionar a Dios en lo más mínimo, porque Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón.
En el evangelismo hacemos muchas prácticas extrabíblicas, ¿verdad? De cómo predicar el evangelio a mi manera. Y ya hemos aprendido, amada iglesia, que es a la manera de la Biblia, es el evangelio de la Biblia. Nuestro amado pastor Cho se acuñó una frase que dice de la siguiente manera: el evangelio, predicar el evangelio no es difícil, es imposible. Sin el evangelio de la Biblia no es difícil, es imposible predicarlo. Así de que necesitamos ir a las Escrituras para ver de qué manera nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, predicó el evangelio. Y ya lo estamos aprendiendo. Entonces vamos a entrar en el tema. Perdón, estoy un poquito malo de la garganta, pero le voy a echar ganas. Entonces, el tema es la suficiencia de las Escrituras. Pero ¿qué quiere decir la palabra suficiente? La palabra suficiente quiere decir que cumple cabalmente un propósito determinado. Eso es lo que quiere decir la palabra suficiente. Por lo tanto, afirmamos que la Biblia es suficiente. 2 amenes solamente. Es bastante adecuado para cubrir lo necesario. Es bastante adecuado para cubrir lo necesario. ¿Es verdad? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios cumple a plenitud? Y eso lo vamos a ver en un salmo muy conocido que ustedes ya se saben hasta de memoria, y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 19. Y vamos a ir rapidito porque ya el tiempo me está consumiendo. ¿Ya lo tiene? Ok. Salmo 19. Ay, caray, yo estoy en Job 19, disculpe. Dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En ella encontramos todo lo que necesitamos. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, expresamente e implícitamente también. En este Salmo 19 se divide en 2 partes. Estos primeros versículos que acabamos de leer está hablando de su creación. Pero en la segunda parte que vamos a leer, nos vamos a enfocar en esa parte. Y dice del versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Que la que destila del panal. Amén. Entonces, en la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para nuestra vida, tanto expresamente como implícitamente. Por ejemplo, si tenemos aquí a un médico, ¿verdad?, que está trabajando, las Escrituras no lo van a ayudar a dar un diagnóstico o a enseñar a llegar a un diagnóstico con un paciente. Y
le va a decir al paciente: estoy examinando Éxodo para ver qué te puedo dar, ¿verdad?, con esta enfermedad que tú tienes. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia no lo va a ayudar en eso. La Biblia no lo va a ayudar cuáles son los medicamentos que necesita. No le va a ayudar a darle la receta al paciente, porque la Biblia, ¿qué? No es un libro de medicina. Pero todo lo que este médico necesita para ser salvo, para glorificar a Dios como un individuo cristiano, como un médico, como un padre, como un esposo, como un miembro de una iglesia, como un ciudadano de una nación, todo se encuentra en este libro. Todo absolutamente se encuentra. Nuestra fe no descansa en una confesión de fe sencillamente, sino descansa en la palabra de Dios. Es decir, nuestra salvación, nuestra fe, la decisión que tomamos no descansa en una oración sencillamente, sino descansa expresamente en la palabra de Dios. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y la Biblia no nos avergüenza de esto. Amén. Salmo 19 habla de la creación. En su primera parte es una revelación de Dios, y en la segunda parte, que acabamos de leer hasta el versículo 10 y los otros versículos que posteriormente vamos a leer, es la revelación escrita de Dios. Encontramos todo el consejo de Dios tocante a la salvación, a la fe, a la esperanza, a la vida. Es decir, nadie, amados hermanos, escúcheme esto por favor y póngame mucha atención, nadie se va a convertir observando un atardecer en la playa. Es a través de la palabra predicada. Usted puede ir a la playa y ver el nuevo amanecer, el atardecer, la puesta del sol, pero eso no lo va a convertir en un hijo de Dios. Ay, qué bonito atardecer. Yo voy a ir a la playa para ver el atardecer, ¿verdad? El gran sol que sale, el gran sol que se mete, y ahí estamos contemplando, sí, la belleza, la grandeza, la hermosura, la creación de Dios, pero eso no te va a convertir, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos, están despiertos, me gusta. David menciona 6 atributos de las Escrituras en este salmo. Lo que ella produce en nosotros cuando recibimos la palabra por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén. Entonces, vamos a ver el primer versículo, que es el número 7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma o restaura el alma. La palabra ley es igual a Torah. Si alguna vez usted la ha escuchado, la Torah es la ley, es instrucción, es enseñar. Ahora, hermanos, no podemos limitar la palabra ley a los 5 libros solamente del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, sino más bien a todas las Escrituras. Es una referencia a toda la revelación de Dios. Amén. La palabra, la ley de Jehová es perfecta, pero ¿qué quiere decir la palabra perfecta? La palabra perfecta quiere decir que es completa, exhaustiva, suficiente, exacta. Esto es la palabra de Dios, suficiente, exacta, perfecta. Es lo que quiere decir esta palabra. Está completa, no le hace falta nada.
Amén. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el efecto de esta palabra perfecta? ¿Cuál es el efecto que produce esta palabra perfecta? Bueno, que convierte el alma, que restaura el alma, que revive el alma, que transforma el alma, que transforma el alma. Hace que el hombre retorne, o sea, que el hombre sea restaurado al lugar del cual se apartó. Génesis 3. El hombre cometió pecado, se apartó, se perdió. El hombre fue convertido en un pecador, se convirtió en un gran pecador. Para un gran pecador, una gran solución. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Evangelio que da vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Mis palabras que yo les abro son vida. Amados, solo la palabra de Dios puede hacer eso, porque solo la palabra de Dios es perfecta. Juan 1:1 en la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra ya existía, era Jesús, el Hijo de Dios, antes de que todo comenzara a existir. Él ya existía. Amén. Número 2. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel. Es decir, es digno de confianza. La palabra fiel quiere decir confianza. No es lo mismo leer un libro, hermanos, de algún autor cristiano que no está mal, ¿verdad? Pero necesitamos ese libro tener 20,000 ojos, 20,000 oídos para saber qué es lo que dice ese libro, que no ha sido inspirado por Dios, sino que ha sido escrito por un hombre. Pero que hay hombres, hay libros muy buenos, hay otros que no, pero necesitamos filtrar esa información de autores cristianos aún. Pero al leer la palabra de Dios, nosotros no necesitamos de algún filtro, porque la palabra de Dios es perfecta. En ella descansamos. Cuando leemos la palabra de Dios, ella es la que nos da la paz, la que nos da el reposo, la que nos da el descanso para nuestras vidas. Es en la palabra de Dios donde necesitamos acudir. Es en la palabra de Dios donde necesitamos refugiarnos. Es en la palabra de Dios donde necesitamos estar firmes, pararnos en la roca, en la palabra. Amén. Ahí en la palabra de Dios no hay que filtrar nada. Este libro es un testimonio fiel, es confiable, es confiable la palabra de Dios. Es un fundamento inamovible. Podemos construir con confianza. Podemos construir nuestra vida, podemos construir nuestro matrimonio, podemos construir una vida llena de gozo y de alegría. Podemos construir a nuestros hijos ahí. Es el fundamento inamovible. ¿Cuál es el efecto que ese testimonio produce? Que hace sabio al sencillo. Eso es lo que produce el testimonio fiel.
que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo en el hebreo quiere decir puerta abierta, y señala a ese individuo que tiene las puertas del cerebro demasiado abierto, demasiado crédulo. Es una persona sin discernimiento, es una persona que recibe el consejo de Dios, lo acata, lo recibe y lo saborea, el consejo de Dios. Una persona crédula. La mujer sirofenicia fue a Jesús y le creyó. Jesús le dijo, ella fue con una petición, ¿verdad? Que sanara o que librara a su hija de un demonio, estaba endemoniada. Y Jesús le dice, no está bien dar de comer, dar el pan a los perrillos. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer se humilló, le dijo, pero sí, está bien lo que tú dices. Sí. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Por esta palabra, mujer, tu hija es sana. Creyó a la palabra de Jesús. La mujer sirofenicia, la mujer con flujo de sangre, se acercó y tocó el manto de Jesús. El ciego de Betesda, el centurión también, creyeron a la palabra viva sin discernimiento. La creyeron totalmente, la recibieron, porque era la palabra que estaba hablando, la palabra viva. La palabra viva puede tomar a una persona crédula, sencilla, y hacerla sabia. Salmo 119, 98, sin perder esta porción. Oh, cuánto amo yo tu ley, el salmista, ¿verdad? Y ahí están unos signos de admiración. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que hace el testimonio fiel, la palabra confiable de Dios para nosotros hoy en estos tiempos. Los mandamientos, regresando al Salmo 19, dice el punto número 3, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que alegran el corazón. Hay muchas personas que se encuentran sin propósito y sin dirección en su vida. Siguen su corazón. Yo te digo, amado hermano, no sigas tu corazón, porque tu corazón es perverso y maligno. No sigas tus sentimientos, no sigas tu corazón. Sigue la palabra de Dios. Apóyate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, y sus caminos son mejores que tus caminos. El Salmo 119, ahí y por ahí en un versículo, será el 11 o 12, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar su palabra. Y guardar su palabra es obedecer su palabra. No es guardarla y ponerla en el ropero, no es guardarla y ponerla ahí en el cajón. No, es obedecer la palabra del Dios vivo. De verdad, hermano, nosotros
Cuando caminamos, cuando vamos sin propósito y sin dirección, necesitamos el satélite de Dios, porque Él lo ve todo desde arriba. Todo lo ve desde arriba. Necesitamos el satélite de Dios, ¿verdad? Los drones de Dios, ¿verdad? Los drones que pueden abarcar todo, que pueden verlo todo. De Dios nadie se puede esconder. Joven, hombre, mujer, de Dios nadie se puede esconder, porque tiene sus drones que todo lo ve. Todo lo ve. Todo lo ve. Todo. ¿Cuál es el resultado por seguir la ruta de Dios? Por seguir el camino de Dios. ¿Sabes una cosa? Antes de darte la respuesta, te voy a hacer una pregunta. Quiero hacerte un ejercicio. Cuando tú escuchas la palabra santidad, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Dios, pero ¿alguna otra respuesta? Santidad, pureza, limpieza, rectitud y muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, yo también caí, ¿verdad?, con este ejercicio, así igual que ustedes, ¿verdad? Pero nunca pensamos que trae alegría a nuestras vidas. Nunca traen alegría. Nunca pensamos, que esa palabra santidad trae alegría. Nuestro corazón se alegra. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que alegran el corazón. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros andamos en su camino, cuando nosotros pensamos de acuerdo a lo que la Escritura dice, deberá de haber no una cara larga, deberá de haber una cara alegre. Deberemos de tener una vida alegre, una vida de gozo, una vida plena en Dios. Porque la santidad sí produce pureza, rectitud, pero también produce alegría, hermanos. No seamos como los fariseos con esas caras largas, ¿verdad? Que oramos, Padre Celestial. No. Necesitamos alegrarnos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. La gente no suele asociar la alegría con la santidad, ¿verdad? No la suele asociar. Te tienen que ver cara larga, ojos caídos, manitas así, ¿verdad? Yo puedo llegar con mi hermano, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aleluya, ya. Y nos alegramos, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Pero no. El salmista dice, la palabra de Dios es recta, que alegra el corazón. Precisamente por eso, porque es recta, alegra el corazón. Precisamente por eso, porque hemos encontrado la verdad y la verdad nos ha hecho libres, deberíamos de estar como alegres. Porque ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo. Hemos sido llamados a la libertad gloriosa de Dios. Hemos sido libertados, libertad para andar en sus caminos, en su palabra, en sus pensamientos. Nosotros debemos de ser dichosos, debemos de ser alegres. Somos bienaventurados de haber encontrado esta verdad. Cuarto, el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este verso puede referirse a dos cosas.
Puede referirse, número uno, a que la palabra de Dios es sin error, sin pecado, moralmente pura. Inciso A, inciso B. Pero puede referirse también a que la palabra de Dios es clara, iluminadora, y por eso alumbra los ojos. Es lo que dice el versículo 8 del Salmo 19, ¿verdad? Jesús es la luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y en los hijos de Dios no hay ningunas tinieblas, porque somos hijos de la luz, porque caminamos en la luz. Ahora, si tú no estás caminando en la luz, ¿dónde estás caminando? ¿Por dónde estás yendo? Muchas personas dicen, es que la Biblia es un libro complicado, que solo pueden entenderlo las personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia. ¿Sabes qué, hermano? Mentira del diablo. Mentira. Los niños entienden la escritura de una manera mejor que tú y yo. Dios no se ocultó, amados, sino que se reveló. Dios nunca se ocultó, sino que se dio a conocer, se reveló a su pueblo. Dios le dijo a Moisés, ahí creo que está en Éxodo, sus caminos notificó a Moisés y al pueblo sus obras. ¿Qué quieres que Dios te revele? ¿Sus caminos o sus obras? Sus caminos, ¿verdad? Pero para que te revele sus caminos, debes de estar, o debemos de estar diariamente buscándole, diariamente adorándole, porque fuimos creados para eso. Se reveló a todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las épocas. Él está al alcance de todo aquel que quiera conocerle y tenerle. Está a tu alcance, está a mi alcance. Amén. Número 5, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. O el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Temor, la palabra temor aquí es un sentido de reverencia que deberemos de tener por la grandeza de Dios, que nos puede acercar a Él. Esa palabra es limpia, lo que significa que es carente de impureza, de imperfección, de corrupción. No hay defecto en la Biblia, ni un solo defecto. Salmo 12:6, ayúdenme a buscarlo. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, hermanos. Ahí está la palabra de Dios, es limpia, purificada 7 veces. Amén. No hay ni un solo defecto en la palabra de Dios. No hay impureza, no hay imperfección, no hay corrupción. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre, para siempre. El efecto que produce el temor del Señor es guardar su palabra. Te hace permanecer. Jesús dijo, el que permanece en mí, mis palabras permanecen en Él. Permanecer en la palabra de Dios. Número 6, los juicios del Señor son verdad. Cuando decimos que la persona tiene un buen juicio, queremos decir que piensa bien, que piensa con cordura. Esa persona tiene buen juicio, que piensa bien, que piensa con cordura. Lo que Dios dice del hombre, eso es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es.
Lo que Dios dice del matrimonio, eso es lo que dice que es. Lo que Dios dice acerca de la identidad del hombre y la mujer, eso es lo que es. Desestimar esta verdad de las Escrituras es arrojarnos a las tinieblas y al error. Por eso David concluye: deseables son más que el oro. La palabra de Dios es más preciosa, más valiosa que cualquier teoría, más valiosa que cualquier filosofía, más valiosa que cualquier otro pensamiento del mundo. La palabra de Dios lo llena todo en nuestras vidas. En guardarla hay grande galardón. Y guardar la palabra de Dios no se refiere al galardón de una casa, de un carro. No se refiere a una mansión, no se refiere a un yate. No se refiere, sino que se refiere que ese galardón es de nosotros ser librados de las consecuencias que trae consigo el pecado y las decisiones necias. Por eso el problema más grande del hombre es que está separado de Dios. Y la solución a ese problema del hombre es Jesús, el Cristo, el verdadero Rey que derrotó al diablo, el verdadero sacerdote que derrotó al pecado, que lo venció en la cruz del Calvario al derramar su sangre. El verdadero profeta que nos abre un camino vivo y nuevo para encontrarnos con el Padre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En guardarla hay grande galardón. Tu galardón es que tú eres ahora un hijo de Dios, que pasaste de las tinieblas y te trasladó a su reino de luz, admirable. Como que no te ha caído el 20. Tu galardón no es una casa, tu galardón no es un auto, tu galardón es que tú eras un hijo del diablo, pero ahora en Cristo Jesús tú pasaste de muerte a vida. Amén. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:8: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, y no según Cristo. En Cristo, en el Evangelio, se encuentra todo lo que tú puedes tener o desear. En el Evangelio de Jesús, el Cristo, encontramos todo para nuestra vida. Amén. Si te apegas a este libro te va a ir bien, le dijo Dios a Josué en 1:8, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Medita en este libro de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero estamos buscando otras cosas para que nos vaya bien. Estamos buscando el horóscopo. Perdón, aquí no, en otras congregaciones. Estoy hablando de esta, sí, pero en otras. Estamos buscando a ver qué nos dice. ¿Cómo se llama ese? Adanzazú o ¿cómo? Si saben, ¿verdad? Por eso ven la tele, ¿verdad? Sus cartas, el café, y están buscando, ¿verdad?, una respuesta a sus problemas. Eso fue David en el Antiguo Testamento. Y en 10 minutos les voy a dar 3 cosas. Así es de que pongan oídos lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 3:14-17. En 10 minutos, hermanos, usted va a salir de aquí lleno de la palabra de Dios.
Segunda de Timoteo 3:14 le dice al joven Timoteo, al joven pastor Timoteo, Pablo, ya siendo anciano, le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tres cosas que podemos ver de la suficiencia de las escrituras. Y número uno, solo las sagradas escrituras nos pueden llevar a la salvación, que es en Cristo Jesús. Solo las escrituras nos pueden llevar a la salvación. Por eso, padres, enseñen a sus hijos las escrituras. Enséñenle a sus hijos las escrituras, porque ellas lo van a llevar a la salvación sí o sí. Amén. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y ya lo hemos enseñado en algunas otras predicaciones, pero la salvación es que nosotros hemos sido librados del poder del diablo, hemos sido librados del poder del pecado y hemos sido librados de la separación. Eso es la salvación. Si nosotros salimos de esos tres problemas fundamentales del hombre, entonces nosotros tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Soy salvo porque he creído en Jesús como el Cristo. Y el problema en mi vida ya no es problema. Ya no es problema. Amén. Ser rescatados del pecado, ser rescatados de Satanás, para poder entonces cumplir el propósito de Dios en mi vida, para el cual nosotros fuimos creados, por el cual nosotros fuimos creados. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y estar con Él por siempre, por toda la eternidad. La Biblia y solo la Biblia puede hacer eso en nosotros, llevarnos a un arrepentimiento y tener la fe en Jesús como el Cristo, creyendo que ya todo problema fue consumado en la cruz del Calvario. Número dos, toda la escritura es útil, es beneficioso. Todo lo que Timoteo necesitaba era la escritura. No necesitaba otras filosofías. Todo lo que necesitaba Timoteo era ir a las escrituras. Y todo lo que necesitas tú son las escrituras. Para ordenar tu camino, para ordenar tu vida, para ordenar mi camino. Número 3, el hombre de Dios que dice que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Biblia nos llevará a la madurez para hacer la obra del ministerio. Y si la Biblia, amados hermanos, es suficiente para los pastores para llevar a cabo la obra de Dios, también lo es para ti. Si es suficiente la Biblia para nosotros, los pastores, de llevar a cabo la obra de Dios, también lo es para ti. ¿Por qué la Biblia entonces es suficiente? No necesitamos acudir a otra fuente de sabiduría. No necesitamos acudir a los filósofos, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Hipócrates o hipócritas, ¿verdad? No sé cómo se menciona, Hipócrates o hipócritas, ¿verdad? También. No necesitamos ir a esas filosofías, amados hermanos. Necesitamos ir a las escrituras. Por eso hay muchos hermanos, ¿verdad?, que están vagando. Como decía una vez nuestro pastor, vagos espirituales. La vagancia, ¿verdad?
donde no queremos someternos a la autoridad que es la palabra de Dios, donde no queremos someternos al consejo de Dios, donde solo queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad del Padre. Por eso somos unos vagos espirituales, ¿verdad? Tíralo a la basura. Entonces, amados hermanos, Él es la fuente de la sabiduría para saber cómo vivir o cómo podemos enfrentar los problemas de la vida. Primera de Pedro, rápido, Primera de Pedro, corramos. 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre, versículo 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mientras tú y yo estábamos distraídos en boberías o en tonterías, queriendo resolver nuestra vida problemática, Él nos llamó por su gloria y excelencia. Andábamos en las filosofías, andábamos en las psicologías, andábamos en el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, en el encuentro, en el posencuentro, en el impacto, en todas esas cosas. Y nunca mirábamos el evangelio. Que estábamos cegados. Obreros fraudulentos, mentirosos, codiciosos de dinero, popularidad, robando la gloria de Dios, predicando filosofías, mandamientos de hombre para robarle la gloria de Dios. Hoy en día los pastores y muchos quieren robar la gloria de Dios, están robando la gloria de Dios, han robado la gloria de Dios, quieren ser ellos más populares, les gusta el dinero, les gusta la popularidad, les gusta engañar a sus ovejas, pero Dios les va a pedir cuenta, Dios les va a pedir cuenta. Si la Biblia es suficiente para glorificar a Dios en tu vida, o en todas las áreas de tu vida, la Biblia tiene autoridad final en cada área de nuestra vida. Si tú consideras que la palabra de Dios es suficiente para glorificar a Dios en tu vida, entonces ella tiene toda la autoridad. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros, a ti y a mí, qué debemos corregir, qué debemos hacer. Por lo tanto, necesitamos nosotros intentar que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras acciones estén alineadas con lo que la Biblia enseña. Con lo que la Biblia enseña. Hermano, no tenemos excusa delante de Dios, no tenemos excusa delante del tribunal de Cristo, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y lo que yo puedo decirte ahora, empápate de la Biblia, llénate de Dios, llénate de las Escrituras. Aprende la Biblia, lee la Biblia, ora a Dios, adora a Dios, alaba a Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica el evangelio, no prediques algo novedoso, predica la palabra, no prediques lo que el mundo habla, predica lo que la palabra de Dios dice con respecto al matrimonio, con respecto a la identidad de hombre y mujer, con respecto a lo que hoy en día los jóvenes quieren hacer. Eclesiastés 11 dice, ahí en su palabra, ¿qué dice? Se me fue, pero ahorita lo traemos.
11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven, puedes andar en los caminos de tu corazón, puedes pensar lo que tú quieras, pero Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y el versículo 10 dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, efímeras, pasajeras. Nada de esto te va a servir. Llegaríamos al tiempo que a lo malo llamaríamos bueno y a lo bueno llamaríamos malo. Y ya llegamos, hermanos. Ya llegamos. Necesitamos, amados hermanos, enseñar la Biblia, predicar la Biblia. No prediques tanto de tu testimonio, predica la Biblia. La Biblia los va a salvar, tu testimonio no los va a salvar. Predica la Biblia. Predica el verbo de vida, predica la palabra viva, predica esa palabra que está dentro de tu corazón, que te apasiona, que te llena, que llena todo tu ser. Predica la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, se mete hasta los tuétanos, se mete hasta las coyuntas, por una sola cosa: para que seamos salvos de esta perversa generación. Amén. Ponte de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque creemos que tu palabra es suficiente para nosotros, Señor. No hay otro libro, no hay teología, no hay filosofía, Señor. Tu palabra es la verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el camino que nos lleva al Padre. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro alto refugio, tú eres quien nos perdona de todos nuestros pecados, tú eres la gracia, tú eres la misericordia, tú eres la resurrección y la vida. En ti lo tenemos todo, en ti lo encontramos todo. No vamos a ningún otro lugar, no vamos a ninguna otra parte, vamos a ti, Señor. Señor, porque tú tienes respuesta para nuestras vidas. Gracias te damos en esta tarde por tu preciosa palabra. Queremos abrazarla y atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias y toda la gloria para ti, oh Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Conocemos que no hay